Y él le prometió algo que no tenía sentido a su edad. He promised something that didn't make sense at his age. Le dijo, ya él estaba en sus 80 y pico, He was in his 80s. y le dijo, tú vas a tener no solo herencia, He said, you're not only going to have children, o sea, alguien que lleve tu herencia, so people that are going to carry your, sino que vas a ser el padre de naciones. you're also going to be the father of nations. Interesante, leámoslo. Very interesting. Let's read it. Está en Génesis 15, Genesis 15, capítulo 1. chapter 15, verse 1. Right. Capítulo 15, versículo 1. Dice, tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. It says, sometime later the Lord spoke to Abraham in a vision and said to him, do not be afraid, Abraham, for I will protect you and your reward will be great. Y solo la primera parte del versículo 2 dice, Abraham le respondió, oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? And the first half of the second verse says, but Abraham replied, O sovereign Lord, what good are all your blessings when I don't even have a son? Ese comentario en sí está bastante lleno y pesado. That comment has a lot of weight to it. Pero es interesante que le dice, ¿de qué sirven tus bendiciones si no tengo quien sea mi heredero? But it's very interesting that he said, what good are your blessings if I don't even have a child? Y la respuesta de Dios es bella. En el capítulo 4 dice, después el Señor le dijo, capítulo 4, versículo 4 dice, después el Señor le dijo, no, tu siervo no será tu heredero porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. And God's answer is very interesting. In verse 4, it says, Then the Lord said to him, No, your servant will not be your heir, for you will have a son of your own who will be your heir. So, número uno, veo una relación entre un hijo y un padre, So the relationship between a father and a son, más o menos como la mía con Gabriela. it's kind of like the same with me and Gabriela. Pero Dios, o sea, ella me argumenta. And she argues. Ella es una mini abogado. And she's like a little lawyer. Ella no se deja. She doesn't let herself. Todo lo tiene que entender, todo lo She tiene has que to procesar. understand everything. She has to process everything. Me encanta. I love it. Pero así más o menos era la relación de Abraham con Dios. And that was kind of like the relationship between God and Que Abraham. tenía tanta confianza He had so much faith y aún en reverencia a Dios, and reverence toward God. le dice, Dios, ¿de qué vale lo que me estás dando si no tengo quien lo herede? Where Abraham said to God, what good is what you're giving me if I don't have a son to carry it? Veamos el versículo 6. Look at verse 6. Y Abraham creyó al Señor And Abram believed the Lord, y el Señor lo consideró justo debido a su fe. and the Lord counted him as righteous because of his faith. Leamos ese versículo una vez más. Dice, y Abraham creyó al Señor Let's read it again. And Abram believed the Lord, y el Señor lo consideró justo debido a su fe. and the Lord counted him as righteous, or considered him as righteous because of his faith. Primero, Dios le dio una promesa. So God first gave him a promise. ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? And what was the answer of Abram? Él creyó. He believed. Simplemente creyó. He just believed. Número 2, le creyó a Dios. Number 2, he believed God. Y número 3, a causa de su fe, Dios lo consideró justo. And number 3, because of his faith, God counted him as righteous. Es interesante que lo considere justo. That's interesting that he considers Porque him cuando vemos righteous. en el Nuevo Testamento, How we see in the New Testament, cuando ya está Jesús, when Jesus was Jesús already there, muere, and he dies, entendemos que nosotros somos hechos we justos understand that we're made righteous por gracia, because of grace, por la muerte de Jesús en la because cruz. of the death of Jesus on the cross. ¿Y qué hizo esa muerte en la cruz? Fue perdonar nuestros And pecados. what did the death on the cross do? It forgave our sins. Entonces, lo que sucede cuando somos perdonados por nuestros So what pecados happens when we're forgiven for our es que sins? comenzamos a vivir por la gracia de That we Dios begin to live through the grace y of no God, por las acciones que and hacemos. not through the actions that we do. Que fue más o menos lo que predicó el ministro Alejandro, ¿cierto? It's kind of like the same thing that Alejandro was preaching earlier. Entonces, Dios le da esta promesa, vas a tener un hijo, ya casi, Sara tenía 90 años, él estaba en sus 100 años, So Sarah almost had 90 years, and then God promised that they were going to give him a child. queda embarazada, She becomes pregnant. dice aún que amamanta a los 90 y pico de años. Even though she was 90 years old, Ella, incluso, el nombre de su hijo es Isaac y significa se reirán, and the child's name is Isaac. porque, y el nombre significa se reirán. They'll laugh. The name is they will laugh. That's the meaning of Isaac. Porque ella dice, los que vean esto se van a reír conmigo.
Because she says, when they see my child, they're going to laugh with me. Porque soy una mujer de 90 años Because I'm a amamantando un 90-year-old bebé. woman. Pero nace este hijo, ella lo amamanta, crece But then Isaac is born and he grows. y unos años después, And a few years later, la palabra no es clara cuántos años pasan, the word is not very clear how many years go by. llega Génesis 22, In Genesis 22, versículo 2. Y le dice Dios algo a Abraham. Estamos en Génesis 22, versículo 2. Dice, toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. so then God says to Abraham, take your son, your only son, yes, Isaac, whom you love so much, and go to the land of Moriah. Go and sacrifice him as a burnt offering on one of the mountains, which I will show you. Y aquí esta relación entre Abraham y Dios And here's where the relationship between God and Abraham ya es un poquito más madura que la relación de mi bebé de 3 años is conmigo. a bit more mature than my relationship with my 3-year-old. Porque mi niña de 3 años diría, pero tú me dijiste que iba a tener un Because hijo. my 3-year-old daughter would tell me, but you told me. En cambio, Abraham escucha ese mandato de Dios But instead of arguing, Abraham listened to y el God's siguiente order. versículo dice, de inmediato. And then in the next verse it says, and immediately. Al día siguiente se levanta y se va. The next morning he gets up and he goes. Y mi mente legal tiene bastante problemas con todo este escenario. My legal mind has issues with this whole scenario. Like, no lo puedo poner en una cápsula. I can't like understand and comprehend it. Anoche le decía a mi esposo, no quiero predicar esto. And I was telling Manny last night, I don't want to preach this. Porque cuando yo cojo información, Because when I receive information, yo la tengo que procesar I need to process y la it tengo que poner en alguna categoría. and I need to categorize it. Y ahora con el entendimiento legal, normalmente cae en una categoría legal. And now with a legal understanding, it usually it falls into a legal category. En el sur, en Florida, In the South Florida, bueno, en all of Florida, en Bueno. toda Florida, in all of Florida, la ley dice que para que tú seas, I'm going to say it in English, translate to Spanish. So it says that if you're going to be guilty of attempted murder, la ley dice que si tú vas a ser culpable de atentar a matar a alguien, right, that's a crime of specific intent. eso es un crimen específico. So tienes que tener el intent, Tienes que tener la intención de hacerlo. específica. Específica la intención. Right. Specific intent. And the specific intent means that you need to have, number 1, the intent to kill, Y que tienes que tener la intención de matar. and number 2, you have to take a substantial step to kill someone. Tienes que tomar pasos para poder hacerlo. And so I grab that in my head, Entonces yo lo agarré en mi mente right, and I apply it to y lo God, apliqué a Dios. and I apply it to Y lo Abraham, apliqué a la historia de and Abraham. I'm like, what do we believe here? Y yo decía, ¿qué es lo que creemos aquí? Like, is this a bunch of murderers? Estos son como What's asesinos. up with this dad? ¿Qué sucede con el papá? Right? And I can't come to terms with it. Como que yo no puedo entenderlo. Right? I can't process it. No puedo procesarlo. Right? And I had such a problem with this Y last tenía night tanto problema con esto la noche that I was anterior, like, maybe I'm going to change the word. que yo decía, quizás voy a cambiar la palabra. And God was like, no, Y you're Dios me not. decía, no, tú no lo vas a hacer. Because God's word Porque la palabra de Dios does not make sense no tiene sentido with our world. en nuestro mundo. That is why we believe by faith. Eso es lo que creemos por fe. I Yo no puedo cannot impute or put on God the laws of Florida. Yo no puedo imponer las leyes de Florida en Dios. Think about it. God is the God of the universe. Piénsalo, Dios es el Dios del universo. And these are the laws of Florida, a Estas son las tiny leyes peninsula. de Florida, un lugar pequeño. Right? Like it's not even the size of like California, which is like Ni half of the siquiera es el state. tamaño de California, que es mucho más grande. Right? So I can't do that. Entonces yo no puedo hacer And eso. God is like, stop with your Y head Dios me dice, no, para and con tu start mente with your spirit. y empieza con tu espíritu. Amen. Amén. And so I come to this word Entonces yo vengo a la palabra and I'm troubled, y estoy preocupada, but I see something different. pero yo veo algo diferente. And that's that there was a special kind of faith here. Que había una fe especial aquí. Okay, so leámoslo. Estamos en Génesis 22, So let's read Genesis 22, capítulo 5. verse 5. Y en este momento ya Abraham se había ido y había llegado al monte donde Dios lo había So Abraham llamado. had already reached the place where God wanted him to take Isaac. Y quiero hacer un paréntesis. Now, I want to make a point here. Dios no le dijo a dónde lo iba a llevar, le dijo, te diré cuándo
llegues, te voy a decir que So llegaste. God didn't tell him where he was going. He told him, I'm going to tell you when you reach the Para place. todas esas personas tipo A, So for those people that are type A, que necesitan saber exactamente cómo van a suceder las cosas, that need to know exactly how things are going ok, to happen. Dios no funciona así tampoco. God doesn't work like that either. Dios te dice, ve, God just says, y go. yo te guío. Hey, Amén. I'll tell you when you reach the place. Y así le dijo a Abraham, That's how he told le Abraham. dijo, comienza a caminar. He just said to him, go. Resulta que caminó por 3 And días. he walked for 3 days. Yo no camino ni 3 minutos. I don't even walk 3 minutes. Ok, yo subo las escaleras de mi casa y comienzo a respirar fuerte. I stand up in my house, start walking, and I Yo start sé que eso es un sweating. problema personal. I know it's a personal Pero en issue. toda seriedad, este hombre caminó por 3 But días. this man walked for 3 days. Y de pronto And suddenly, ve una montaña y Dios le dice, ahí es. he sees a mountain, and God says, that's So the él one. le dice a los servos que había venido con So he él, told the servants that were with him, esperen aquí. wait here. Y veamos qué le dice específicamente. And let's see what God tells Abraham specifically. Versículo 5 dice, quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos en plural enseguida. So Abraham told his servants, stay here with the donkey. Abraham told the servants, the boy and I will travel a little further. We will worship there, and then we will come right back. Dice, volveremos He says we, en plural. in plural. So, las preguntas que yo me hacía ayer So the es, question that I was asking myself yesterday, ¿Abraham tenía o no tenía la intención de matar? didn't Abraham have the intention to kill his son? Dios, ¿tenía o no tenía la intención de que Abraham matara? Didn't God have the intention for Abraham to kill his son? I don't know. I don't know. No sé. Pero esta es la verdad. But this is the truth. Que Abraham habló en fe. But Abraham spoke in Y faith, Abraham caminó en and fe. he walked in faith. Y no lo hizo una vez. He didn't do it one Lo time. hace una segunda He vez. did it a second time. Cuando va caminando, Isaac no es exactamente bobo. When he starts walking, and Isaac is not really, he's not dumb. Versículo 7 dice, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham, And Isaac turned to Abraham and said, Padre, sí, hijo mío, contestó Abraham. Father, yes, my son. Y dice, tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Isaac said, we have the fire and the wood, but where's the sheep for the burnt offering? Y por segunda And vez, for the second time, Abraham responde, Abraham no por responds, lógica, not through sino logic, por fe. but through faith. Y dice, versículo 8, Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío. And then Abraham answered, God will provide a sheep for the burnt offering. Sin embargo, sigue caminando con el hijo y sin un cordero. And he continues walking without a sheep. Y crea el altar donde lo va a matar. And he creates the altar where he's going to Y kill lo him. ata. And he ties him to the Y altar. justo antes de que lo mate, And right before he kills llega him, un ángel y le dice, para. an angel arrives and says, stop. Y le dice, ahora sí sé And que no now, importa lo que yo te pida, and now I know that no matter what I ask you, tú me lo vas a dar. you will do. Tú temes a Dios. You will do it because you fear God. Me tomo un paso para atrás. And he took a step back. Ya no lo puedo ver con mi mente legal. I can't see with my legal mind. Tengo que ver el resultado que tuvo I need esta to see the situación. result of the situation. Fue que Dios no dejó que Abraham matara a su hijo Isaac. And that it was that God didn't allow Abraham to kill his son Isaac. ¿Qué más veo? Un hombre de fe. What else do I see? A man of faith. Un hombre convencido de Dios. A man that was convinced of God. Pero un hombre que caminó hacia algo que estaba contrario a lo que ya Dios había dicho. But a man that walked towards something that was the opposite of what God had promised. Entonces, muchos de aquí de pronto venimos de otro país. So many of us come from another country. Y de pronto en el venir a este país oramos y le pedimos, Dios ayúdanos, etcétera, y llegamos aquí. When we're arriving here, we Y de pray to pronto God, llegamos "Help me, aquí please." y es más difícil de lo que pensamos. When we get here, it's worse than we thought. Y comenzamos a pensar, no, me tengo que regresar, no es aquí, las cosas no me están saliendo And we start to bien. think that I have to go back to my old country. Si ya Dios habló, But if God already spoke to pero you, tu situación no refleja lo que Dios habló, but your situation doesn't reflect what God said, no puedes ahora dudar. no, you can't doubt now. La lógica no dice esto, Logic doesn't say pero la this, fe sí te lo dice. but faith does say it. Si Dios lo prometió, If God promised it, Dios lo va a hacer. God will do it. Ahora pienso esto, Now think about this. ¿cuánto tiempo
How much time puedes durar en el desierto, can you last in the desert? puedes durar en la dificultad. Can you last in difficulty? ¿Qué tan lejos puedes llegar a lo más difícil de lo que estás viviendo? How far can you go through the most difficult time that you're Antes de going que through? digas, Dios no está conmigo. How long can you last before you say, God is not with me? O sea, ¿por qué lo pregunto? Abraham llegó al punto que tenía el cuchillo en la mano. Why do I ask? Because Abraham had the knife in his hand, Me imagino de pronto llegó al punto que estaba a punto de montarse en el avión porque lo deportaban. and he was close to getting on the airplane, and before they deported him, Estaban a punto de firmar los papeles de divorcio. he was about to sign Con the el divorce plumero en la papers. mano. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a esperar How far are we willing to sin wait perder la fe without losing faith de que Dios va a hacer lo que that God prometió? is going to do something, what he promised? Nuestra fe no se puede decaer Our faith cannot decay, y no puede importar lo que veamos. and it doesn't matter what we see. Debe ser basado en lo que creemos. It needs to be based on what we believe. Amén. Amen. Resulta que Dios obviamente provee este cordero. So obviously God provides this sacrifice, the sheep. Y esta es la respuesta de Abraham, versículo 14. And this is Abraham's answer in verse 14. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. It says Abraham named the place Yahweh Yireh, which means the Lord will provide. To this day, people still use that name as a proverb. On the mountain of the Lord, it will be provided. ¿Tú sabes qué pensé yo? You know what I thought? ¿Por qué nombra ese lugar en future tense? ¿Tenso futuro? Why does he name the place in a future tense? En futuro. En futuro. ¿Por qué dice Dios proveerá? Why does he say God will provide? ¿Y por qué no dijo Dios proveyó? ¿Proveyó? What? He proveyó. No, like proveyó en el pasado. Proveyó. Proveyó. Why does he say God provided? ¿Por qué dijo Dios proveerá y What no Dios proveyó? Why does he say God will provide instead of God provided? Porque lo que había sucedido Because what happened es que Dios proveyó. is that God had already provided. Sin embargo, le dice Dios proveerá. But he also says God will provide. Porque él entendió Because he understood que Dios no solamente había proveído, that God hadn't just provided, provisto. Él entendió que no solo Dios había provisto, he understood that God didn't just provide in the past. Ustedes están en clase de español, yo estaba en AP Spanish. Yo nunca entendí esas gráficas. I was in AP Spanish class and I never understood the class or the graphs or. So I'm going to believe that he's better. And I'm going to do it in English. So, why did God name that place God will provide? Porque él nombró ese lugar que Dios iba a proveer. Because he understood Porque él entendió that God had provided, que Dios proveyó, that God did provide, que Dios provee and that God would provide. y que Dios proveería. Always. Siempre. Amen. So, ¿qué más proveyó ese día Dios? So what else did God provide on that day? Lo primordial es el sacrificio. The first thing is the sacrifice. So, era el animal literal It was the literal animal que iban a matar y iban a ofrecer en that they were sacrificio. going to kill and offer as a sacrifice. Ya eso no lo hacemos, ¿cierto? We don't do that anymore, right? Excepto los cubanos cuando cogen el choncho Sometimes Cubans, when they eat the pig, y le ponen la manzana. and they put the apple on the pig. Pero ahí están es adorando a la comida. But that's worshiping food. Ya eso no lo hacemos. We don't do that anymore. Entonces, ¿cuál es what is the example of that in today's ¿Y time? cuál es el ejemplo de eso hoy en día? Cuando nosotros llegamos a la iglesia y traemos una ofrenda, When we come to church and bring an offering, ya no llegamos con burros, we don't just come with a donkey. sino que llegamos con nuestro diezmo y nuestra We bring our ofrenda tithes and our offerings, right? financiera, Our finances, en dinero. money. Entonces, ¿Dios qué hizo? So what did God do? Dios proveyó el dinero. He provided the money. Hace unos días fui a un salón So I went to a salon a few days ago, y la muchacha que me iba a arreglar, and the girl that was going to fix me up, lo primero que hace the first thing that she es que me does, hace así y me quita un pelo She- de encima. she takes a hair from my shoulder, Y me dice, ¿se te cae el pelo bastante? and she says to me that the hair falls off of Y you yo, very. horrible.
O sea, a veces me da miedo. And I said, yes, hair falls off of me all the time. Y su respuesta fue, Dios proveerá. And she said, God will provide. That was Ella her no answer. sabe quién soy yo. And she doesn't know who I am. O sea, ella no sabe nada de mí. She doesn't know anything about me. Porque, o sea, y mi primera cosa fue, ¿será que ella cree que yo no tengo dinero? So my first thought is, will God provide the money? She thinks that I Y don't que have any ando money. estresada porque necesito dinero. That I'm stressed out because I don't have any money. Yo no sé ella qué pensó, me vio cara de pobre. I don't know what she saw in me, but she thought I looked poor. Pero me dijo, Dios proveerá. But she said, God will provide. Y yo comencé a pensar y dije, And I thought to myself, ¿será que ando estresada? do I look stressed? Al punto que mi cara no muestra la gracia de Dios en mí. To the point that my face doesn't show the grace of God in me. Qué interesante que alguien que de pronto ni siquiera es cristiano, porque eso es un dicho. How interesting it is that someone who's not Christian would say that to me. La gente dice eso It's todo like el a tiempo saying. sin creerlo. People say that without really believing Sí, it. Dios proveerá, no te preocupes. Yeah, God will provide. Don't worry Ella about me lo dijo a mí y eso me impactó. it. And she said it to me and it impacted me. Porque ella de pronto lo decía de manera financiera, pero lo que yo necesitaba, Because maybe she says it in like a financial way. pero lo que yo necesitaba But what I needed era paz espiritual. was peace, Paz spiritual emocional. peace, emotional peace. En el momento no era dinero, It wasn't money in the moment, pero sí era tranquilidad, but it was tranquility. sí era calma. It was calm. Y entendí que Dios también provee esas cosas. And I understood that God also provides Así those que things. en ese momento Abraham le proveyó algo financiero And so God provided something financial en in the moment, traducción actual. in the actual translation. Pero tú sabes que también proveyó But you know what he also provided? un lugar donde adorar. A place to worship. La gente va de iglesia en iglesia. People go from church to church. They went from bar hopping to church hopping. They go from bar. You can't translate that. Fueron de ir de bar en bar a iglesia en iglesia. They go from Y church to la church. realidad es que la palabra dice que Él te va a dar un lugar donde But adorar. he says, I will give you a place where you can worship. Y eso proveyó Dios. And that's what God gave. También le dio su familia, He also gave him a family. porque Él estaba a punto de perder a su hijo. He was about to lose his Y son. también le dio una promesa. And he gave him a Y promise. se la cumplió, And porque ahora tenía un hijo vivo he completed the promise because he had a son que that was iba a alive, heredar. that was going to Amén. receive. Amén. Amen. Pero también entiendo que hay un tiempo para todo. And I also understand there's time for everything. Eclesiastés 3. Eclesiastés 3. Capítulo 1. Capítulo 3, versículo 1. Ecclesiastes 3:1. Hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el sol. For everything there is a season, a time for every activity under heaven. Versículo 3 dice, un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Verse 3 says, a time to kill and a time to heal. Un tiempo para derribar y un tiempo para construir. A time to tear down and a time to build up. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. A time to cry and a time to laugh. Un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar. A time to grieve and a time to dance. Pero el problema es que cuando no tenemos a Cristo, But the issue is when we don't have tenemos el Christ, tiempo enredado. we have the time mixed up. Y resulta que ese momento profético para Abraham In that moment, the prophetic moment for Abraham, no era para matar, it wasn't to kill. era para esperar, It was to wait. era para tener fe It was to y have faith confiar en Dios and believe que Él in iba a God actuar. that he was going to act. Así que si de pronto estás viviendo un momento difícil So if you're going through a difficult situation, que no se asemeja a la promesa de Dios para tu that you vida, can't see the promise of God, ten sabiduría en cómo reaccionas. have wisdom in the way that you react. Porque a veces lloramos franticamente Because sometimes we cry uncontrollably. y resulta que Dios ya te dio una promesa. And God had already Y given no you a era el promise. momento para And llorar. it wasn't the moment to cry. Porque sí hay un momento para llorar Because there is a moment to y cry. hay momentos que no es para llorar. And there are moments that are not to cry. Amén. Amen. Podemos estar seguros del propósito de Dios en nuestra vida en We- todo momento. We can be sure of the purpose of God in our lives at every moment. La voluntad de Él se va a lograr His will be done si tú lo dejas. if you just let him. ¿Qué tenía de especial Abraham? ¿Por qué fue que Abraham fue probado de esta manera? Why was Abraham tried in this way? Tested in this way? A mí me parece interesante porque Abraham ya había comprobado ser un hombre de Dios. Because Abraham had already proved that he was a man of God. Tuvo fe para que Dios le diera un hijo a los 100 He años. believed that he could receive a son at 100 years old.
¿Por qué ahora le tienen que probar de esta manera, tratar de quitarle el hijo? So why did he have to be tested in this way for his son to be taken away from him? Y resulta que a veces las cosas que tú y yo vivimos And sometimes the things that you and I go through no tienen nada que ver contigo y conmigo. have nothing to do with you and I. Tienen que ver con nuestros hijos, They have to do with our children tienen que ver con tus coworkers, or tienen que ver con las personas con quien trabajas, the people that you work with tienen que ver con tus tíos y tus primos, or your family, your tienen que ver extended con tus family, amigos. or your friends. A veces tú y yo vamos a vivir situaciones Sometimes you are going through things que no tienen nada que ver contigo that have nothing to do with you, y solamente tienen un propósito. and they only have Y a es que purpose alguien vea tu for dificultad someone to see your y alguien difficulty te vea responder a tu and for dificultad. someone to see how you Y a respond to your causa de tu difficulty. fe, And to a see your causa de faith. tu fe, And because of your faith, sean libres, they will be free. sean felices, They will be happy. sean alegres, They will be tengan happy. fe. And they'll receive faith themselves. Así que toma un paso para atrás So let's take a step back y mira las cosas como Dios las vería. and observe everything how Y God si would no observe it. las estás viendo de esa And manera, if you're not seeing it in that cierra way, tus ojos close your y eyes pídele a Dios and ask God que te deje ver las cosas como Él las ve. to let you see what He Porque sees, eso también Él lo provee. because He also provides that. Veamos Romanos 4. Let's go to Romans chapter 4. Y Dios es hermoso en la palabra porque explica cosas God is beautiful in the Word because He explains de manera things práctica. in a practical way. Y se lo voy a resumir. And I'm going to give you a summary. Si yo paro de trabajar, If I stop working, mi jefe para de pagarme. my boss will stop paying me, ¿Sí o no? right? Ok. Dios, God la gracia de Dios, and the grace of God no funciona así. doesn't work like that. La gracia de Dios funciona de esta manera. God's grace works in this way. Si yo creo, If I believe, Él sigue siendo fiel conmigo. He continues being faithful with me. A veces lo que sucede And sometimes what happens es que comenzamos a perder nuestra fe. is that we start losing our faith. Comenzamos a ver lo que está sucediendo That we start seeing what's happening y se nos comienza a olvidar lo que Dios había prometido. and forget what God had promised. Y lo único, como lo dijo el ministro Alejandro, lo único que nos hace entrar al cielo And the only thing that causes us to get into heaven es que nuestro corazón crea en Dios. is that we believe in God with our hearts. El resto de nuestra vida The rest of our lives es intentar y intentar e intentar is just to try and to try and to try de llegar a la estatura de Jesús. to reach the stature of Jesus. Pero como nunca lo vamos a lograr a perfección, But since we're never going to reach el perfection, estándar de salvación the standard of es que salvation tú lo creas en tu corazón. is that you believe it in your heart. Amén. Amen. Y por eso fue que Dios vio a Abraham como justo. And that's why God saw Abraham as righteous. Dice Romanos 4, In Romans chapter 4, capítulo 4. verse 4 Lo que les says, acabo de decir. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. when people work, their wages are not a gift, but something they have earned. Versículo 5. Pero la gente no se considera justa por sus acciones, sino por su fe. But people are counted as righteous, not because of their work, but because of their faith in God. ¿Tú sabes otra cosa que Dios provee? You know what else God provides? Que a todos a veces nos hace falta. That we all need sometimes. Alegría. Joy. A veces a todos nos hace falta un poquito de gozo. Sometimes we all just need joy in our lives. Nos hace falta un poquito de felicidad. A little happiness. Porque la vida es tan monótona. Because life is so difficult. Todos los días hacemos la misma cosa. We do the same thing every single day. It's so Todos los días es monotonous. la misma pelea. The same fight every single day. Súbete el pantalón, ponte las camisas, come, lávate los Get dientes. dressed, get ready, brush your teeth. Y nos hace falta un poquito como de sazón. And we're missing a little bit of a spice in our lives. Y tú sabes que Dios provee eso. And you know that God provides that as well? Amén. Amen? Dice versículo 6. And verse 6. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. David also spoke of this when he described the happiness of those who are declared righteous without working for it. Versículo 7. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Verse 7. Oh, what joy for those whose disobedience is forgiven, whose sins are put out of sight. Hoy, febrero 19,
So today, in today's dates, si tú lo crees en tu corazón, if you believe it que in your Jesús es heart, tu Señor y Salvador, that Jesus is your Lord and tú Savior, estás perdonado. you are forgiven. Ok, febrero 18 para atrás pasó. February 19th and behind, everything just passed. Y desde hoy tú eres And perdonado. from now on, you are Es para que forgiven. salgamos de aquí brincando en So that alegría. we leave here with joy. Salmo 32, Psalm 32, capítulo 32, versículo 2. Leamos desde el 3. Psalm 32, verse 3. Mientras me negué a confesar mi pecado, When I refused to confess my sin, mi cuerpo se consumió my body wasted away, y gemía todo el día. and I groaned all day long. Versículo 5. Verse 5. Finalmente te confesé todos mis pecados Finally, I confessed all my sins to y you ya no intenté ocultar mi culpa. and stopped trying to hide my guilt. Me dije, I said to myself, le confesaré mis rebeliones al Señor I will confess my rebellion to the Lord, y tú me perdonaste. and you forgave me. Toda mi culpa desapareció. All my guilt is gone. Eso es lo que hace que venga felicidad a tu corazón. That's what happens when happiness Porque comes into venimos your heart. cargados, venimos llenos, venimos con tanta carga sobre Because nosotros. we live with so many burdens, Y resulta que lo único que hace falta and the only thing that's es que lo missing creas en tu corazón, que Jesús es el Señor y seas perdonado. is to And that's grasp it. in your heart that Jesus is your Savior and that He forgave you. Capítulo Romanos 4:18. Romans 4:18. Aun cuando no había motivo para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza, porque había creído en que llegaría a ser padre de muchas naciones. Even when there was no reason for hope, Abraham kept hoping, believing that he would become the father of many nations. Así que, ¿sabes qué más Dios provee? So you know what else God provides? Alegría, un lugar donde Joy, adorar, a place to tu worship, familia, tu a herencia, family, y también provee and He also provides esperanza. hope. Hope, esperanza. En el momento difícil había esperanza en el corazón de Abraham, porque creía en lo que Dios había prometido. In the difficult moment, there was hope in Abraham's heart because he believed in what God had said. Versículo 20 dice, And verse 20 says, Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. Abraham never wavered in believing God's promise. Me encanta esa palabra vacilar, I love that word, wavering, porque en Colombia vacilar es vacilar. because in Colombia it has a different meaning. Vacilar es andar de aquí para allá It's like to go from here to there con esta y esta, with this person and this other ¿sabes? person. Eso es lo que es vacilar, es andar en el aire. That's what it means, just be an airhead. Eso es lo que es vacilar. That's what it means in Pero Colombia. ese no era Abraham. But that wasn't Abraham. Abraham estaba convencido Abraham was que convinced. si Dios le prometió que él iba a ser padre de God naciones, promised him that he was going to be a father to the aunque le nations. dijera después que tenía que matar a su hijo, él iba a ser padre de Even though he naciones. said later that he had to kill his son, he still believed Si it. Dios te trajo a este país, And if God brought you to this country, ten confianza en Dios. believe God. No te dejes llenar de duda Don't allow yourself to be full que of Él va a doubts abrir puertas para ti. that he's not going to open doors for you. Si tú no sabes cuál es tu promesa específica, If you don't know what your specific porque promise Abraham is, tenía una promesa bien específica. because Abraham received a very La specific palabra está promise, llena de promesas. and the word is full of promises. Y yo quiero que te lleves una contigo. And I want you to receive a promise Dios sabe today. los planes que tiene para ti. God knows the plans Y no that he son has de for mal, you. sino de And bien. they're not of evil, but they're Para for good, prosperarte. to give you hope and prosper Amén. you. Llévate esa promesa contigo hoy. Receive that promise today. De ayer hacia atrás terminó. So everything that happened yesterday is already Hoy gone. tú eres perdonado. From now on, you're Hoy tú forgiven. tienes razón para ser feliz. From now on, you have a Hoy reason to be tienes razón happy. para tener alegría y You have gozo. a reason to have joy in your heart. Porque Dios que está en el cielo Because God is saying va a proveer. He's going to provide. Él va a proveer. He's going Él to va a provide. responder. He's going to Él va a respond. restaurar. He's going to Él restore. va a financiar. He's going to give you finances. Él va a ser tu sustento. He's going to be Amén. your rock. Vamos a ponernos en pie. Let's stand up. Y vamos a terminar esta noche con alegría y con gozo. And Esta mañana. let's end this morning with joy. Quiero dejarlos con esta palabra para que no sean cabeza dura. And I want to leave you with this word so you're not hard-headed about it. James 5:16, Santiago 5:16.
No sean cabeza dura. Salgan de aquí con gozo y alegría. Don't be hard-headed. Leave this place with joy. Versículo 16. 5:16 says, Confiésense los pecados unos a otros confess your sins to each other y oren los unos por los otros and pray for each other para que sean sanados. so that you may be healed. La oración ferviente The earnest prayer de una persona justa of a righteous person tiene mucho poder has great y da power resultados and maravillosos. produces wonderful Esa es tu results. promesa para hoy. That is your Cree en promise el for Dios today. de poder. Believe in the God of power. Aleluya. Señor, te doy gracias por esta mañana. Te doy gracias por cada persona que aquí está. I give you thanks for today, Lord, for every person that's here. Te doy gracias por tu poder. For your power, God. I Y give you porque hoy thanks. salimos de aquí llenos de gozo. And I know that Que we'll tu leave this place perdón with joy. Que tu perdón nos alcanza. That your forgiveness reaches us. Que tú te llevas todo dolor y todo lo que tiene que ser That sanado. you take away all pain and everything that Y needs to be caminamos healed. hacia mañana And that we look toward tomorrow llenos de fe, full of hope, llenos de alegría full of y joy, llenos de gozo en el nombre de Jesús. full of joy in the name of Amén. Jesus.